Antes de comenzar, este relato es ficción inspirada en casos reales para entretenimiento. Imagínate que buscas en Google algo sobre Copán, algo sencillo, como unos documentos antiguos o videos raros, y de repente, nada aparece. Todo desaparece. Y no es que los resultados sean malos, es que ni siquiera los encuentras. Fue así como empezó todo para Carla y sus compas. Todo comenzó un día normal. Carla estaba investigando por puro hobby, viendo historias y documentos sobre las ruinas de Copán. «Mira, aquí hay un video con testimonios directos», le dijo a su amigo Mario, emocionada. Pero al intentar verlo, el video ya no estaba, eliminado sin explicación. «¿Qué? No puede ser. Hace 2 días estaba ahí. Seguro alguien lo bajó», soltó Mario confundido. Pero entonces cosas raras empezaron a pasar. No solo el video desapareció. Las búsquedas relacionadas a ese tema dejaron de arrojar resultados. «Prueba con otra cuenta, seguro fue un error», sugirió Carla. Pero esa cuenta, que usaban para compartir información, también amaneció suspendida. «Nos eliminaron la cuenta sin previo aviso», se quejaba Mario, frustrado. Lo que descubrieron después fue peor. Revisando chats y foros, hallaron que varios documentos oficiales, supuestamente públicos, se habían borrado de plataformas como Google Drive y Dropbox. Y justo después de que alguien subía algo sensible sobre Copán, el archivo se veía, pero duraba unas horas, para luego ser automático eliminado. «¿Esto no les huele a censura al nivel que ni te dejan guardar pruebas?», dijo Carla, con cara de incredulidad. Ahí es donde la cosa se pone extraña, porque al investigar más a fondo, notaron que los videos y documentos que desaparecían tenían algo en común. Hablaban de descubrimientos poco convencionales, supuestas conexiones secretas y versiones censuradas sobre la historia de Copán. Pero no era solo que Google los quitaba. Las plataformas activaban un filtro extraño, un algoritmo que bloqueaba palabras clave específicas y no dejaba que nada nuevo sirviera con esos temas. «¿Algún robot gigante decidiendo qué puedes y qué no ver?», manifestó Mario, medio paranoico. Y aquí viene lo que nadie te cuenta. Un par de insiders en foros oscuros comentaban que varios periodistas y activistas que intentaron publicar esos reportes fueron presionados para guardar silencio, o bien sus contenidos desaparecieron mágicamente. Como siempre, esto es ficción basada en investigación, pero no deja de preocupar que haya tanto borrado digital por ahí sin explicación clara. Pero espera, porque esto te va a dejar sin dormir. Justo cuando Carla pensaba rendirse, encontró un hilo en Telegram que casi nadie conoce, con pedacitos de esos documentos censurados. ¿Qué harías tú? ¿Seguirías esta pista o dejarías que desaparezca todo? Porque si alguien comienza a seguirlas... Huellas digitales de Copán. Seguro sabe que hay mucho más oculto tras esa censura. ¿Ustedes han visto casos así desaparecer de Internet? Comenten qué otros lugares investigamos y suscríbanse porque esto se va a poner más intenso. Pero entonces algo extraño pasó. Carla, al revisar el hilo de Telegram, se topó con un fragmento de un documento que había supuesto desaparecido por completo. Era un informe que hablaba sobre estructuras subterráneas en Copán, mencionando incluso un posible acceso a un búnker que contenía artefactos antiguos y textos desaparecidos que podrían reescribir la historia de la civilización maya. Este hallazgo le hizo tronar el corazón. ¿Un búnker? ¿Qué significa eso?, se preguntó. Pero otras 2 preguntas comenzaron a atormentar su mente. ¿Quién estaba detrás de la censura? ¿Y por qué ese conocimiento era tan peligroso? Sin querer, tocó su teléfono y una notificación de Google apareció de repente. Error 404. Página no encontrada. Era una búsqueda que había hecho 1 hora antes sobre el mismo tema y de la que había obtenido resultados.
La rabia y la frustración empezaron a burbujear dentro de ella. «No puede ser», murmuró, sintiendo cómo una corriente helada le recorría la espalda. Era como si alguien estuviera vigilando cada uno de sus movimientos, controlando lo que podía descubrir. Y ahí es donde la cosa se pone rara. Mientras Mario se unía a ella en el chat de Telegram, notaron que no solo las búsquedas sobre el informe estaban bloqueadas, sino que también sus perfiles sociales parecían estar bajo constante vigilancia. Carla intentó publicar sobre el búnker en Facebook y al instante recibió un aviso que decía: «Contenido revisado, no se puede publicar». ¿Desde cuándo Facebook revisa publicaciones de este tipo? Nunca antes había experimentado nada así. Algo no encajaba con la normalidad. De las plataformas. A medida que profundizaban en los hilos del foro, las menciones a los algoritmos de Google se convirtió en el tema recurrente. Los usuarios hablaban de un filtro ultra reservado, que no solo eliminaba contenido, sino que también creaba una especie de vacío digital alrededor de ciertas temáticas. ¿Cómo era posible que incluso el algoritmo estuviera manipulado para ocultar información sobre la historia? Las conexiones entre las plataformas parecían más oscuras e interconectadas con cada revelación, como si hubiera una red secreta de censura diseñada para proteger secretos que podrían sacudir los cimientos de la antropología. Pero espera, porque esto te va a volar la cabeza. Mientras Carla y Mario discutían sobre las posibles implicaciones, algo pequeño pero escalofriante ocurrió. Se dieron cuenta de que el video que habían visto días antes, uno que mostraba la excavación en Copán, había dejado un pequeño rastro digital en su historial de navegación. Video eliminado por infracción a las políticas de YouTube. Pero, ¿qué infracción? Jamás mostraron algo inmoral o dañino. Entonces, a la mente de Carla llegó la única respuesta posible. Estaban ocultándoles algo más potente de lo que imaginaban. ¿Vamos a seguir buscando?, le preguntó Mario con una mezcla de emoción y miedo. La atmósfera en la habitación se volvió pesada. Sabían que la curiosidad podría llevarlos a caminos peligrosos, pero nadie les podría quitar la inquietud de querer saber más. ¿Qué otras verdades sobre Copán estaban enterrando? ¿Y qué les pasaría si continuaban investigando? La sensación de ser observados se intensificaba. Sin querer, ambos dieron un vistazo alrededor, como si alguien pudiera estar al acecho detrás de la pantalla. Con esos pensamientos repiqueteando en sus cabezas, decidieron que, aunque el miedo los invadía, la única opción era graficar sus hallazgos y seguir adelante. ¿Por qué? A veces, el misterio tiene una forma de embaucarte, ¿verdad? ¿Y si lo que estaban a punto de descubrir era aún más perturbador que todo lo que habían encontrado hasta entonces? La búsqueda apenas comenzaba. La tensión en la habitación era palpable. Carla y Mario seguían explorando en el chat de Telegram, y allí fue cuando empezó a surgir un nuevo mensaje que hacía vibrar todas las alarmas. Un usuario compartió un enlace a un blog que supuestamente había contenido un análisis profundo sobre el posible búnker de Copán, pero al hacer clic se encontraron con otro error 404. El pánico se apoderó de Carla. «¡No! Era un sitio activo hace un par de horas», gritó. Y entonces la cosa se puso más turbia. Una imagen de un antiguo mapa que había visto años atrás en una exposición sobre Copán, que mostraba túneles interconectados bajo el sitio. Había aparecido como un recuerdo entre los archivos de su viejo correo. Curiosa, volvió a buscar el nombre del mapa en Google. Pero, para su horror, inmediatamente recibió una notificación que decía: «Tu búsqueda ha sido desactivada debido a contenido inapropiado». ¿Qué demonios estaba pasando?
Válido para un mapa tan inofensivo, a lo que se le sumó la inquietante pregunta: ¿podrían esos túneles ser un importante secreto para el gobierno? ¿Por qué ese mapa es considerado inapropiado? Mario, mientras tanto, se quedó mirando a su celular, casi paralizado. Es como si cada búsqueda que hacemos se borrara del mapa. Un juego de sombras digitales en el que nosotros estamos atrapados, dijo, más asustado que jamás. Aquel comentario resonó fuerte en la mente de Carla, y la incomodidad comenzó a crecer. Sus manos temblaban ligeramente, mientras apretaba el teléfono con fuerza. Una reacción involuntaria al miedo de estar siendo observados. Pero aquí viene la parte que te va a dar escalofríos. Mientras revisaban los hilos, notaron que había usuarios cuyas IPs eran bloqueadas por comentar sobre Copán, como si existiera un ojo vigilante en cada rincón de Internet. Esto va más allá de una simple censura, reflexionó Carla. Estamos hablando de un sistema monitoreando no solo lo que decimos, sino también lo que intentamos buscar. Mario se rascó la nuca. ¿Y si, incluso, nos están desviando las búsquedas para que nunca lleguemos a la verdad? Fue entonces que de repente la luz de la habitación parpadeó ominosamente. A su alrededor, el ambiente se volvió opresivo. El silencio era pesado. Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda y cerró los ojos un momento, intentando calmar la ansiedad. Pero en su mente solo pululaban más preguntas. ¿Estamos siendo rastreados por algo o alguien? ¿Qué más nos están ocultando? De la historia de Copán, palpitante de ansiedad, tomó un respiro profundo y recordó el hilo que había visto en Telegram. Esa información podría ser la clave. La búsqueda de la verdad se convertía en un juego peligroso, y algo le decía que acababan de rasgar la superficie de un misterio más grande. No podemos detenernos ahora, murmuró, mientras decidía revisar nuevamente su historial en busca de cualquier pista perdida. Afuera, la noche estaba oscura, pero en el fondo de su ser, algo le decía que había una red de secretos esperando ser descubiertos, y que, si se atrevían a seguir adelante, las sombras digitales los llevó a un lugar donde lo desconocido los acechaba. ¿Y si los próximos descubrimientos ponían en peligro sus vidas? ¿Qué verdad oculta detrás de todo el silencio y la censura digital podría cambiarlo todo? ¿Con la mente agitada y el corazón acelerado? Sabían que estaban a punto de cruzar un umbral del que no podían regresar. La atmósfera se volvió aún más tensa en la habitación. Carla y Mario, ahora sentados al borde de sus sillas, se miraban, incapaces de encontrar las palabras adecuadas. Habían cruzado una línea invisible y sabían que estaban demasiado cerca de algo aterrador. De repente, el teléfono de Carla vibró. Un mensaje apareció en la pantalla. No es seguro hablar de esto. Te están observando. El corazón de Carla se detuvo por un segundo. ¿Quién podía haber enviado eso? ¿Era una advertencia real o parte del mismo juego en el que ya estaban atrapados? Con manos temblorosas, comenzó a buscar en los foros de Telegram nuevamente. Pero el hilo donde había encontrado la información sobre el búnker parecía haber desaparecido. ¡Lo han borrado! ¡Saben que estamos aquí!, exclamó, su voz entrecortada por el pánico. Y entonces se dio cuenta de algo terrorífico. El LED de su cámara web parpadeó. ¿Está encendida?, preguntó Mario con un aire de terror en su voz. No he hecho nada, respondió Carla, sintiendo que el sudor le caía por la espalda. Un escalofrío recorrió su piel cuando sus perfiles sociales mostraban actividad sospechosa. Sin que lo hubieran solicitado, mensajes de advertencia comenzaban a llegar a sus contactos. No hables con Carla. Mejor mantente alejado. En cuestión de minutos, amigos y conocidos comenzaron a desconectarse uno a uno,
como si el pánico se contagiara. Mientras intentaban procesar la situación, el celular de Mario emitió un nuevo sonido, una notificación de Google. Error en la búsqueda. Este contenido es inapropiado. Pero Mario no había hecho ninguna búsqueda reciente. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, la pantalla brilló de nuevo. Carla vio un mensaje que apareció y desapareció casi al instante. Ellos saben que tú sabes. Lo que vio en su teléfono lo dejó paralizado. Una imagen filtrada de uno de los documentos que creían perdidos. Un texto que hablaba sobre operaciones secretas de vigilancia digital, con símbolos extraños, como si intentaran decirles que alguien ya había puesto su mirada sobre ellos, sobre todo lo que estaban descubriendo. «Es como si tuviéramos una nube negra sobre nosotros», gritó Mario, a medida que la paranoia aumentaba. La iluminación de la habitación volvió a parpadear de forma extraña. Las luces se apagaron y encendieron de manera intermitente, y en ese caos, Carla escuchó un sonido casi imperceptible, como un clic detrás de su computadora. «¿Escuchaste eso?», preguntó, mirando a Mario con un terror que sentía en lo más profundo. «¿Qué fue eso?». Y ahí fue cuando supo que estaba siendo vigilado. La pantalla comenzó a mostrar un mensaje en loop que decía: «Cierra tus ojos y no busques más». ¿Era una broma? Carla se dio cuenta de que habían sido demasiado curiosos y ahora estaba en el centro de un juego que no entendían. Por un instante, el aire se volvió irrespirable. Miró a su alrededor, sintiendo que cada rincón de la habitación estaba lleno de ojos invisibles, como si un sistema de vigilancia extremado hubiera tomado control. Todo había cambiado en un instante. ¿Quién más está siendo vigilado? ¿Qué pasará si seguimos buscando?, susurró Mario, con el rostro pálido como el papel. La sensación de que sus pasos eran seguidos, de que alguien sabía lo que estaban haciendo, se intensificó. Carla apretó los dientes, sintiendo que estaban navegando en un mar de incertidumbres, donde la próxima búsqueda podría ser el último hilo consciente antes del oscuro silencio. El reloj sonaba ominosamente y el tiempo se deslizaba. Entre sus dedos, tenían que decidir si continuar o dejarlo todo para siempre. Sabían que dar un paso más podía llevarlos a un abismo del que tal vez no pudieran regresar. La sombra de la censura y la vigilancia acechaba, agrandando su pánico en un ciclo interminable. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar? ¿Estaba esta historia en su mente o era solo el principio de un peligroso secreto? La atmósfera ya no era solo tensa, se había vuelto casi irrespirable. De repente, el documento que habían estado buscando, ese que hablaba de un búnker en Copán, surgió de la nada en la computadora de Carla. «¡Mira esto!», exclamó con una mezcla de emoción y terror, señalando la pantalla. Era un archivo PDF titulado «Operación Cuántico, Vigilancia Global y Control de la Información». Al abrirlo, sus ojos se agrandaron. Lo que descubrió en esos archivos lo dejó sin palabras. Detalles sobre un sistema internacional de censura que abarcaba desde América Latina hasta Asia, diseñado para suprimir información sensible. La página contenía descripciones de algoritmos avanzados, uno de los cuales podía automáticamente eliminar contenido relacionado con sitios arqueológicos, historia alternativa y movimientos de activismo digital. Esto es más grande de lo que imaginábamos», murmuró Carla, sintiendo cómo el frío le subía por la espalda. Mientras leía, la noción de que estaban enfrentándose a un encubrimiento monumental la envolvió. Este sistema no operaba solo en el ámbito local. Claro que no. Había indicios claros de que múltiples organizaciones gubernamentales y corporativas estaban colaborando en esta macabra danza de censura y vigilancia.
La escala del encubrimiento la dejó atónita. «Esto no es solo sobre Copán, Mario. Es global», exclamó. Los documentos revelaban patrones de censura en diversas plataformas simultáneamente, desde Google hasta redes sociales, donde cualquier mención de ciertos hallazgos o investigaciones desaparecía de inmediato, y en medio de su perplejidad, un rayo de desesperación la golpeó. ¿Qué más están ocultando? Si esto se hace con Copán, ¿qué pasa con otras culturas, otras historias? Hay investigadores que llevaron a cabo estudios sobre civilizaciones antiguas y sus trabajos también fueron censurados. Algunos incluso desaparecieron por completo, dijo su voz temblando. Se acordó de un artículo que había leído semanas atrás sobre un investigador argentino que intentó revelar hallazgos sobre el Paititi, un supuesto sitio inca perdido, solo para ser ignorado y menospreciado. Pero lo más impactante fue cuando se encontraron con un enlace en un foro anónimo. Era un testimonio de un periodista que anunciaba que había sido perseguido y obligado a renunciar a su investigación sobre las zonas arqueológicas de México. «No es solo nosotros», dijo Mario, aterrorizado. «Esto está pasando a nivel mundial». Fue entonces que un mensaje pop-up apareció de nuevo en su computadora. «No busques más, tu seguridad está en riesgo». Una opresión pesada se asentó sobre ellos, revelando la oscura realidad de que estaban siendo vigilados. Y ahí, en la penumbra de su habitación, se dieron cuenta que esto no era la conclusión de un relato, sino la punta del iceberg de un sistema diseñado para sofocar la verdad. En ese instante se miraron, comprendiendo que este era un juego de sombras del que no podían escapar. Si censuran esto, ¿qué más están ocultando a nivel mundial?, murmuró Carla, el terror dibujándose en su rostro. La verdad nadaba en un mar de secretos, y cada respuesta parecía llevarlos a más preguntas. ¿Qué harían a continuación? La búsqueda apenas comenzaba, y el precio de la verdad se alzaba en un oscuro horizonte. La tensión en la habitación alcanzaba niveles insoportables. Tras descubrir aquellos documentos que amenazaban con revelar secretos ocultos, Carla y Mario sintieron que la presión del sistema de censura empezaba a apretarles. Y entonces el sistema comenzó a atacar de vuelta. La primera señal fue sutil, pero devastadora. Carla pudo acceder a su cuenta de Facebook una última vez, y al intentar conectarse, encontró un mensaje escalofriante. «Tu cuenta ha sido suspendida por violar nuestras políticas». Su corazón se hundió. «¡No puede ser!», gritó, sintiendo que el aire escapaba de sus pulmones. Aquella era no solo su cuenta personal, sino un espacio donde había compartido sus hallazgos y conexiones con otros investigadores. Ahora se sentía completamente aislada. «Esto es absurdo. No hicimos nada malo», murmuró Mario. Pero Carla ya sabía que no se trataba de un simple error. En aquel mismo instante, el historial de archivos en su computadora se corrompió, y sus documentos sobre Copán comenzaron a desaparecer tras un mensaje que aparecía en pantalla. «Archivo dañado. No se puede recuperar». Miró a su alrededor, sintiendo la fría punzada de la desesperación. Lo que le pasó después era exactamente lo que temía. Era evidente que el sistema no solo estaba vigilando, sino atacando cualquier intento de desenmascarar la verdad. En su mente resonaban las historias de otros investigadores que habían enfrentado consecuencias similares. Recordó haber leído sobre un arqueólogo brasileño que, tras publicar un artículo sobre hallazgos en la Amazonía, literalmente desapareció del radar digital. Sus redes sociales se volvieron espacios vacíos. Sus correos nunca más fueron respondidos. Era un recordatorio ominoso. El silencio de los que desafían al sistema puede ser mortal. Y si efectivamente
¿Estamos desatando algo que no podemos manejar?, pensó Carla, sintiendo que la lucha comenzaba a desmoronarse en un caos de incertidumbre. En un momento de desesperación, su mente divagó hacia la idea de rendirse. Después de todo, ¿qué podían hacer con un poder tan abrumador? Que tuviera darse por vencida, una pequeña esperanza brilló entre la oscuridad. No, no puedo rendirme, se repitió a sí misma, determinada. Fue entonces que una notificación interrumpió su abrumador pensamiento. Un antiguo contacto en un foro obscurecido, uno que había sido un compañero investigador, le había dejado un mensaje encriptado. Tu curiosidad no es un pecado. Mira donde todo comienza. El corazón de la selva tiene respuestas. El mensaje, aunque vago, contenía una clave que parecía apuntar hacia algo más: la selva que rodeaba las ruinas de Copán. Recuperando el aliento, Carla se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Puede que los ataques digitales la hubieran dejado a la intemperie, pero había un lugar donde tal vez, solo tal vez, estaba la verdad completa. «¡Mario, la selva!», exclamó. «Podemos volver a empezar allí. Puede que haya algo físico, algo que podamos tocar. Las respuestas están ahí afuera y no podemos dejar que el miedo nos detenga». Con el pulso acelerado y la urgencia en sus corazones, decidieron que a pesar del riesgo, eran más fuertes que este encubrimiento. La búsqueda apenas comenzaba y el misterio de Copán estaba a punto de llevarlos a enfrentamientos que aún no podían imaginar. Con el corazón acelerado y la sensación de peligro acechante, Carla y Mario decidieron aventurarse en la selva que rodeaba las místicas ruinas de Copán. Armados con el poco conocimiento que les quedaba y una determinación férrea, se adentraron en un mundo cubierto de vegetación densa, donde el sonido de la naturaleza envolvía todo. «La clave está aquí», murmuró Carla, sintiendo que el latir de la selva pulsaba en sincronía con su propio corazón. Tras horas de búsqueda, se encontraron con una pequeña abertura en la ladera de una montaña, oculta entre la maleza. «Aquí hay algo», dijo Mario, señalando con su linterna hacia un oscuro túnel. Su instinto les decía que este lugar podría contener las respuestas que tanto habían anhelado. A medida que se adentraban, el aire se volvió gélido y el eco de sus pasos resonó como si la selva estuviera retumbando. Ante su atrevimiento, en el interior hallaron un espacio amplio, lleno de antiguos jeroglíficos y cerámicas que a simple vista parecían no diferenciarse de otros artefactos ya conocidos. Pero al acercarse, Carla notó algo que la dejó pasmada: un pequeño computador primitivo, cubierto de polvo, pero intacto. «¿Esto qué es?», preguntó mientras se arrodillaba para limpiar la superficie, revelando un logo familiar. Era de una de las organizaciones de investigación más respetadas de América Latina, y cuando finalmente accedió a la fuente, lo que vio la cambió para siempre. El archivo que contenía era un informe titulado «Verdades ocultas, conexiones entre civiles y máquinas», que exponía cómo un antiguo sistema de vigilancia había sido manejado por décadas, recopilando datos sobre todos los que intentaron visitar o estudiar las ruinas de Copán. Pero la revelación más chocante llegó cuando profundizó en el documento. Descubrimientos sobre el potencial destructivo de ciertos artefactos y sus implicaciones en conceptos de energía y control mental. La verdad que encontró era más terrorífica que toda la censura. Los artefactos no solo tenían valor arqueológico, sino también un enigmático poder que podría alterar la percepción humana. Fue entonces que comprendió por qué lo habían ocultado.
Este conocimiento en manos inadecuadas podría llevar a un pánico masivo y potencialmente a un desastre a escala global. Las censuras que habían experimentado. Las sombras digitales sobre sus búsquedas, todo cobraba sentido. No se trataba de ocultar un secreto malévolo, sino de proteger a la humanidad de un conocimiento que podía ser devastador. ¿Y si todo esto está diseñado para protegernos?, preguntó Mario, en voz baja, mientras el horror daba paso a un dilema moral. Si esto sale a la luz, podríamos estar abriendo una caja de Pandora. Sintió un nudo en el estómago. ¿Deberían revelar esta información al mundo? La idea de convertirse en los portadores de una verdad capaz de causar terror y caos la dejaba inquieta. Afuera, los ecos de la selva parecían un susurro, un momento de pausa sombría. Quizás hay verdades que la humanidad aún no está lista para afrontar, dijo Carla, reflexionando sobre la naturaleza de la información y su poder. Mientras el peso de la decisión caía sobre sus hombros, se dieron cuenta de que no solo estaban buscando respuestas, sino arriesgando mucho más. ¿Y si la censura existía para protegernos de algo mucho peor? La búsqueda había llevado a preguntas que nunca habían anticipado, desdibujando los límites entre el conocimiento y el miedo. La atmósfera en la cueva se volvió casi palpable, una mezcla de miedo y revelación chocando en un torbellino de emociones. Carla, con el antiguo informe en las manos, sabía que enfrentaba la decisión más difícil de su vida. Habían descubierto verdades que no solo podían romper piezas clave de la historia, sino que también mostraban un riesgo inimaginable si caían en las manos equivocadas. ¿Debemos revelarlo? ¿Y si esto causa pánico?, murmuró, mirando a Mario, quien parecía tan perdido como ella. Mario, tragando saliva, respondió: «No creo que el mundo esté listo para esto. Si todo lo que hemos visto sobre el sistema de vigilancia es real, entonces lo que hemos encontrado podría ser mucho más peligroso de lo que imaginamos». La tensión en el aire era casi insoportable. Cada palabra contaba, cada decisión importaba. Finalmente, Carla tomó una decisión. «No podemos quedarnos con esto. Debemos encontrar una manera de hacer que la gente lo sepa, pero de forma segura». Habían caminado demasiado lejos, cruzado demasiados límites y ya no podían dar marcha atrás. Por la red tenía que salir, pero de la manera correcta. Y así comenzaron a formular un plan, uno que les permitiría compartir lo que habían descubierto sin poner en peligro a otros. Sin embargo, incluso después de formular un enfoque para su revelación, una inquietante pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Habían realmente escapado de las garras de la vigilancia? A medida que regresaban a la civilización, un escalofrío recorrió la espalda de Carla. Al pensar en los ecos de las advertencias que habían recibido, los mensajes que dejaban claro que los estaban observando. «¿Qué pasará si alguien se da cuenta de lo que hemos encontrado?», murmuró, una sombra de temor cruzando su rostro. La verdad es que a pesar de los hallazgos que habían hecho, el murmullo de los secretos permanecía. ¿Cuántos otros casos como el de Copán estaban sucediendo en este momento invisibles a los ojos del público? Mientras se alejaban de la cueva, la idea de que estaban siendo protegidos de verdades aún más oscuras los consumía. Si así de fácil habían logrado ocultar esta información, ¿qué más podrían estar ocultándonos? El viaje de Carla y Mario había comenzado como una simple curiosidad, pero se había convertido en un desenfreno de secretos y vigilancia que nunca habrían imaginado. Se sentaron a pensar en su próxima acción, sabiendo
que la censura aún podía estar al acecho, lista para actuar cada vez que el conocimiento intentara asomarse. Si censuran esto, ¿qué más nos están ocultando en este momento?, pensó Carla, su mente girando como un torbellino. Sabía que era solo el comienzo de una lucha más grande, no solo por la verdad de Copán, sino por todas las verdades que la humanidad aún no estaba lista para enfrentar. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que hay más casos como este que nos están ocultando ahora mismo? Comenten qué otras búsquedas han notado que están siendo bloqueadas y compartan este video antes de que también desaparezca. Suscríbanse porque vamos a seguir destapando lo que no quieren que sepamos. La urgencia de su llamado resonaba profundamente, un eco en la vasta red digital, donde las sombras de la censura de pronto parecían más familiares y amenazantes que nunca.